a continuación la presentación y también los detalles de nuestro siguiente ponente. Es el doctor el Magíster Jesús Valverde. El doctor Jesús Valverde, pues, es el médico asistencial que labora en nuestra casa, en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Él, pues, un poco de sus antecedentes profesionales, ha tenido su estudio, tanto pregrado, también en la parte del bachiller, en la obtención de título de medicina de cirujano en la Universidad San Luis González de Ica. Posteriormente, tuvo su paso como posgrado en la especialidad de medicina intensiva en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido egresado en la maestría en gerencia en servicios de salud, también en la misma universidad, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es médico asistencial en lo que respecta al complejo hospitalario San Pablo. También, como les mencioné, es el médico asistencial en nuestra institución, el Hospital Nacional 2 de Mayo. Ha tenido cargos como secretario de Acción Científica en lo que es la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, la SOPEMI. También ha sido secretario general de esa misma institución. Actualmente ha sido partícipe también previamente de la presidencia de la SOPEMI. Eh, Ha sido miembro del comité organizador de varios cursos, de varios congresos internacionales relacionados a lo que es cuidado de atención al paciente crítico. Entonces, sin otros detalles, vamos a dar el tiempo y el espacio al doctor Jesús Valverde para que pueda él, pues, continuar con la ponencia titulada Pupilometría en el paciente crítico. Doctor Jesús, muy buenas tardes y el tiempo de usted. Gracias, buenas tardes con todos. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Está ¿Me bien, doctor? confirman? Sí, está La bien, está imagen bien, también está buena. Sí, está bien. correcto. Gracias, Roy. Bueno, buenas tardes nuevamente. Hoy día vamos a tratar el tema de pupilometría en el paciente crítico dentro de estas actividades que estamos realizando por el aniversario de nuestra unidad. Gracias, Roy, por la presentación. Bueno, la pupilometría se enmarca dentro de lo que es el monitoreo multimodal en el paciente grave, ¿no? Nosotros conocemos que estas variables van desde variables físicas, eléctricas, de flujo, y que pueden nos dan información respecto a cómo se encuentra nuestro paciente que se encuentra en condición crítica. Generalmente este paciente se encuentra bajo pseudoanalgesia, bajo ventilación mecánica. Es por eso que el monitoreo clínico eh, quizás no tenga una trascendencia importante, por eso que utilizamos estas variables. Hoy en día conocemos el monitoreo de PIC, conocemos el Doppler transcranial, conocemos la vaina del nervio óptico, conocemos la presión tisular de oxígeno, la saturación del bulbo yugular, el BIS, el electroencefalograma, entre otros. Entonces, la pupilometría se suma a esta herramienta para darnos información acerca de cómo se encuentra nuestro paciente en condición grave. Cuando hablamos de monitoreo multimodal cerebral, encontramos que en la mayoría de casos el monitoreo está compuesto solo por presión tisular de oxígeno y presión intracerebral. Ese es un estudio publicado hace 3 años, en la cual hacen una revisión acerca de los método intensivo y observan pues de que en su mayoría tienen presión intracerebral, tienen Doppler transcranial o tienen presión tisular de oxígeno, ¿no? Quizás muy pocos o ninguno en su momento hacían pupilometría. A pesar que la pupilometría es una herramienta que ya tiene aproximadamente 10 años en el mercado europeo sobre todo, y que da una información bastante importante. Ahora, hablamos de monitoreo multimodal, ¿no? El monitoreo multimodal, como les mencioné, abarca una serie de variables clínicas y físicas y eléctricas que están marcadas acá y que miran directamente al paciente, nos dando valores que podrían estar en un rango de normalidad o también un rango crítico. Sin embargo, hasta ahora no hay ninguna variable de monitoreo multimodal que se pueda aproximar o mejorar al neuromonitoreo clínico. Quizás es la mejor herramienta para evaluar a un paciente que se encuentra en condición crítica, sobre todo del sistema nervioso central, ¿no? Pero para resumir, por ejemplo, tenemos la oximetría cerebral, que está
compuesta por la presión tisular de oxígeno, la saturación del bulbo yugular, la tomografía con emisión de positrones, ¿no? Y dentro del rango estructural tenemos la tomografía, la resonancia, la vaina del óptico y la pupilometría. Ya las publicaciones recientes lo han incluido como una variable de neuromonitoreo al pupilómetro, ¿no? Acá tenemos la publicación del Clinical Medicine de este año, y dentro de las variables de monitoreo multimodal incluye a la pupilometría como una variable estructural y que le da una mirada bastante rápida al cerebro a través del nervio óptico, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de evaluación clínica, hablamos de una evaluación consensuada que va de pies a cabeza, y la evaluación neurológica debe ser una evaluación bastante eh, a- adecuada y que nos dé una mirada importante de lo que es o cómo se encuentra el cerebro, ¿no? Hay una escala de valoración que, que ya conocemos, la más conocida es la escala de Glasgow y la escala de Ford. Sin embargo, en esta publicación de hace más de 10 años, el Consenso Europeo nos pregunta acerca de cómo se debe hacer la evaluación clínica de un paciente que se encuentra en condición neurológica grave. Nos habla de las escalas de valoración, pero también nos menciona acerca del índice de reactividad pupilar. Miren, estamos hablando de una publicación del año 2014, más o menos 8 o 9 años atrás, y ya estaban haciendo, pues, en este lado del planeta, en Europa, y en la cual, pues, te da una información bastante importante de cómo se encontraba el cerebro, ¿no? La evaluación clínica comprende una serie de valores, una serie de escalas, una serie de evaluaciones clínicas que te dan, pues, una mirada importante, ¿no? Acá dentro de la evaluación clínica, la respuesta ocular juega un papel importante que te da información acerca de cómo se encuentra el cerebro y el tronco encefálico, ¿no? Dentro de la evaluación ocular tenemos el tamaño pupilar, tenemos el índice de reactividad a la luz, tenemos los movimientos oculares, la posición del ojo y la respuesta oculovestibular. Esto para resumir dentro del contexto de lo que es una evaluación completa neurológica de un paciente grave. Entonces, ya nos ubicamos, sabemos de que la evaluación pupilar no es solo el tamaño pupilar, sino el índice de reactividad frente a un estímulo como es la luz, ¿no? Entonces, ¿qué evalúa la función pupilar, ¿no? La función pupilar evalúa indirectamente o directamente varias funciones. Tenemos a los pares craneales, tenemos al tercer par, al cuarto, al sexto, y cuando hacemos un estímulo frente a la luz, evaluamos el nervio óptico, es el segundo par, y el tercer par que es el nervio oculomotor, cada uno con una vía aferente y eferente. A su vez, también la evaluación pupilar comprende el tamaño y diámetro de la pupila, que están controladas por la contracción y relajación del esfínter circular y la dilatación radial muscular del iris. Entonces, en este contexto, la evaluación pupilar nos da mucha información acerca de cómo están el cerebro a través de los pares craneales, del segundo, tercero, cuarto y sexto par, y a su vez también nos da una información de cómo el paciente podría estar en una condición quizás grave y nos podría dar una mirada importante para tomar decisiones en el manejo de nuestro paciente. ¿Cuáles son las fases de respuesta pupilar? Tenemos, ustedes ven en la parte superior derecha, el ojo, ¿no? Que se encuentra en una posición central, al costado hay una linterna, y podemos ver que esta linterna está en posición lateral. Se pone en posición lateral para evaluar el tamaño pupilar, porque si lo ponemos de manera frontal, inmediatamente hay un estímulo de luz directa y con eso pues podemos tener una respuesta falsa al tamaño pupilar. Entonces, la primera impresión es de que en una evaluación manual, ¿no? Con una linterna para evaluar las pupilas, tiene que ser de manera lateral. Igualmente, ya se hace la evaluación pupilar de manera directa frente al estímulo de luz, y con eso vemos si hay una contracción o no de la pupila frente a este estímulo. Y ya nos encontramos en la segunda fase, que es la velocidad de constricción. Y finalmente, al retirar la linterna, vemos la velocidad de dilatación, ¿no? Entonces, el proceso de la evaluación pupilar comprende tres periodos: la latencia, la velocidad de constricción y la velocidad de dilatación. En segundos, en la parte inferior y en la parte superior izquierda, vemos el tamaño de la pupila, ¿no? Entonces, esta información la podemos recoger bajo un computador, que es el pupilómetro propiamente dicho.
Entonces, con esto nos da dos informaciones importantes: el tamaño de la pupila y la velocidad de reactividad frente a un estímulo luminoso en este caso. Frente a eso, podemos tener eh, varias, digamos, alternativas o respuestas. Esta es una evaluación ya un poco más importante de lo que nos da una vía aferente y eferente. Y como dice la lámina, pues los ojos son la ventana al cerebro. Entonces hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Tenemos en línea roja, tenemos la vía eferente, que es el segundo par, que es el medio óptimo. Al estímulo de luz llega al núcleo paretectal, que se encuentra a nivel del mesencéfalo, y la respuesta oculomotora a través del tercer par, que es la vía eferente en verde, ¿no? Esto nos da una respuesta a la luz de constricción o dilatación. A su vez, en el paso de la vía eferente se encuentran los ganglios ciliares, se encuentran las neuronas ganglionares y se encuentran también los músculos constrictores a nivel de la pupila o de constricción o de dilatación. Esa es la respuesta final ante un estímulo luminoso. Entonces, la vía eferente evalúa el segundo par, llega hasta el mesencéfalo, llega a la región pretectal o núcleo interhuéspal, luego viene la vía eferente y hace la constricción o dilatación. Con eso recogemos una información importante de lo que podría encontrarse en nuestro cerebro, ¿no? Esta es la anatomía y farmacología de la pupila propiamente. Tenemos una vía netamente parasimpática, que es la que gobierna la pupila, y tenemos una vía indirecta a nivel un poco distal, que se encuentra a nivel cervical, que es el núcleo cervical simpático, ¿no? La vía parasimpática tiene un ganglio ciliar, que es la conexión entre la primera y segunda neurona, y con eso viene la respuesta, ¿no? Tenemos el efecto primario, es la miosis, mientras que la dilatación viene a ser por vía simpática, ¿no? Entonces, tenemos acá núcleos, tenemos también fármacos que pueden inhibir. En cuidados intensivos estamos bastante abocados a la pseudoanalgesia y con eso podemos ver el exceso, ¿no?, de opioides que sobre todo bloquean la vía parasimpática y producen miosis, ¿no? Entonces ustedes ven un paciente que recibe opioides, lo ven bastante miótico por inhibición de la vía parasimpática, y con eso encontramos un paciente bastante, con una constricción pupilar bastante importante, ¿no? Este es el control parasimpático de la pupila. Tenemos acá la vía en rojo, que es la estimulación de la luz. Esto transmite a nivel de neuronas hasta el núcleo principal, que se encuentra a nivel del mesencéfalo. La respuesta viene por el tercer par, y luego viene la vía eferente, ¿no? Entonces, con eso vemos estimulación o no de la vía parasimpática. Acá se ve el bloqueo de los opioides, y con eso encontramos una pupila bastante miótica, ¿no? O inhibición también de los GABA. Entonces es importante conocer estas guías para poder ver si ante una respuesta farmacológica encontramos una pupila dilatada o no, que nos va a ayudar a evaluar mejor nuestro paciente que se encuentra en condición crítica. Entonces, la evaluación pupilométrica ya tiene una presencia en muchas patologías del sistema nervioso central. En este caso, en este estudio, habla acerca de la evaluación pupilométrica en pacientes que tienen hemorragia esternocleidomastoidea y que tienen un bloque isquémico cerebral, ¿no? En la tabla 1 encontramos en la parte superior el vasoespasmo clínico, y en la parte izquierda vertical encontramos lo que es el índice de valoración pupilar. Veremos que los valores anormales del índice de reactividad pupilar es de 0.0 a 2.9, mientras que la respuesta, digamos, normal va de 3 a 5. Acá se hace un estudio con un grupo importante de pacientes, que son aproximadamente 635. Encuentran que el paciente, si se encuentra en vasoespasmo, vamos a encontrar que nuestro índice de respuesta o de valor predictivo positivo va a ser bastante baja. Pero si no encontramos vasoespasmo, y con un índice de reactividad en el rango normal, vamos a tener una buena respuesta y nos puede predecir que este paciente va a ir o no a un vasoespasmo clínico. Entonces, la evaluación de esta primera parte del índice pupilar en pacientes que tienen hemorragia esternocleidomastoidea tiene un valor más predictivo negativo para valorar que este paciente no va a evolucionar a, una, a un vasoespasmo, ¿no? En la tabla 2 tenemos pues el vasoespasmo clínico frente al estudio sonográfico, ¿no?, que es el Doppler. Acá también hay
una correlación bastante importante de valor predictivo negativo, en la cual si no encontramos vasoespasmo sonográfico y no tenemos vasoespasmo clínico, las posibilidades de valor predictivo negativo también son importantes, desde el 56% frente al índice pupilar que puede ir hasta 62%. O sea, la conclusión de este primer trabajo es de que la valoración de un déficit isquémico cerebral tardío a través de pupilometría tiene una aproximación de valor predictivo negativo mucho más cercano de que el Doppler transcráneo. Este es un estudio también que publica acerca del estudio pupilométrico en pacientes que han tenido parada cardíaca, ¿no? A las 6 horas. También hace una valoración importante, nos da pronóstico sobre todo, y en 6 horas podríamos tener un índice de reactividad pupilar bastante negativo. Es por eso que en los estudios de este pequeño corte de pacientes, que eran aproximadamente eh, 42, no, 52 pacientes, encontramos de que las posibilidades de índice de reactividad pupilar se encuentran bastante bajas en pacientes que tienen mal pronóstico neurológico. Ahora, tenemos otro estudio en el cual se puede valorar las posibilidades de valoración o pronóstico en pacientes que han tenido problemas cardíacos en un año de intensivo coronario, en la cual se busca una especificidad para ver en qué punto de corte podemos encontrar un pronóstico neurológico mal. Entonces, en pacientes que han tenido una cirugía cardíaca en la cual ha habido hipoperfusión cerebral, en la cual ha habido posiblemente un daño neurológico importante, el índice de valoración pupilométrica para dar un valor pronóstico, en estos casos indican de que debe ser 2.4 y ya no 3, que es el estándar internacional. Todavía hasta ahora no hay estudios de corte que hagan un pronóstico por patología. Estamos hablando de estudios de corte amplios, pero que en los cuales el corte es valor a 3, ¿no? Este es un estudio en pacientes pediátricos, en la cual habla acerca del valor pronóstico en pacientes que tienen cetoacidosis diabética y que tienen un edema cerebral importante, y se hace una corrección del medio interno bastante rápida. Entonces, en este estudio, que está basado en aproximadamente 28 pacientes, nos indican que la evolución de la osmoterapia en pacientes que tienen edema cerebral es más que importante si hacemos un seguimiento a través de la pupilometría. Si encontramos de que este paciente tiene un índice pupilométrico por debajo de 3, vamos a encontrar de que este paciente probablemente el cambio osmótico a nivel cerebral se haga de manera rápida y en la cual podría estar ocasionando compromiso neurológico y que a la larga puede dejarlo como una secuela, ¿no? Luego tenemos otro estudio también presentado el año pasado en el Congreso Americano, en la cual nos habla acerca del pronóstico neurológico en pacientes neurocríticos y no neurocríticos pediátricos, ¿no? Y en la cual le da un valor importante al punto de corte 3 para indicar que el pronóstico debe ser mal, ¿no? Finalmente, otro estudio pupilométrico en pacientes pediátricos también, en la cual evalúa las posibilidades de pronóstico neurológico ya en pacientes que tienen un problema neurológico primario, ¿no? Nos habla acerca de que el punto de corte, sí, efectivamente es 3, y con eso nos da una indicación que tiene el paciente alta morbilidad y comorbilidad. Estamos hablando ya de patologías específicas que pueden ser trauma, hematomas intracerebrales. Bueno, entonces, la pupilometría es una herramienta importante dentro del neuromonitoreo multimodal. Lo que evalúa esencialmente es el tamaño pupilar y el índice de reactividad pupilar frente a un estímulo que es la luz blanca, ¿no? Este es el dispositivo, es un aparato bastante amigable, pequeño, que va a la cabecera del paciente. Propiamente es un computador, ¿no? Y lo ven que tiene una base como un celular, y al lado izquierdo ven un pequeño lente que es la memoria de los estudios que se hacen, ¿no? Acá este lente guarda 168 lecturas de evaluaciones pupilares. Generalmente este smartwatch, que es la memoria, es por cada paciente, ¿no? Porque cada una vez al ingresar los datos del paciente queda grabado. Este pupilómetro evalúa una secuencia de imágenes digitales de 90 cada 3 segundos, y con eso te da con certeza y con una exactitud aproximada del 100% el tamaño pupilar exacto, y también te da el índice de reactividad frente a un estímulo de luz, ¿no? Este smartwatch que ustedes ven
es como una especie de lente, es desechable a las 168 medidas y no tiene problemas de orden ecológico, ¿no? El proceso es que se conecta el lente el smartwatch se conecta al pupilómetro, se ingresa los datos del paciente, los datos del paciente pueden ser el número de DNI, el número de historia clínica, el nombre del paciente, y luego eso se hace las medidas, ¿no? Hay que posicionar bien el pupilómetro con el paciente para tomar la medida exacta, ¿no? Luego de las medidas, que se hacen de esta manera, se pone el pupilómetro de manera horizontal al ojo, ¿no? No se hace de manera oblicua ni superior ni inferior, y con eso encontramos, al presionar el botón que lo vamos a ver en la siguiente lámina, encontramos la medición exacta de lo que es el tamaño pupilar. Lo importante de esta lámina es observar que la posición es netamente horizontal. Nuestro paciente generalmente está con los ojos cerrados, por eso necesitamos la ayuda de un asistente para que nos abra los párpados y con eso ver la pupila, ¿no? Hemos tenido dificultad también en pacientes neurocríticos en los cuales han sometido a cirugías y hay un gran edema en la zona periorbitaria, ¿no? Entonces hay que utilizar muchas maniobras ahí para poder aperturar los párpados y el globo ocular y también hacer la medición pupilométrica, ¿no? Pero ahí sí necesitamos ayuda de un segundo ayudante. Una vez tomadas las medidas, que se hacen de esta manera, ¿no? Ustedes van a ver en la pantalla debajo, right, left, la pupila izquierda y la pupila derecha, en amarillo, en verde, primero es la pupila derecha y en amarillo es la pupila izquierda. Ven sobre el lado derecho superior, sobre la pupila ven una imagen en color verde, ¿no? Ese es el tamaño de la pupila que ha captado este computador y con eso te hace una medición exacta. Luego de hacer la medición se suelta o se deja de presionar sobre donde dice rayo LED y suelta un flash de luz que va de manera directa a la pupila y ese es el estímulo de luz y se debe evaluar el índice de reactividad pupilar. En la parte inferior, ustedes ven ya en verde, donde dice right, dice size, que es el tamaño de la pupila, que es la medición que está acá arriba, y con eso ven 3.63, y sobre eso ven el índice de reactividad pupilar frente a la luz, 4.1. El punto de corte de normalidad es por encima de 3, ¿no? Seguimos. Entonces, lo interesante de esto es saber estos puntos de corte, ¿no? En normal es de 3 a 4.9, estamos hablando del índice de reactividad pupilar, más no el tamaño pupilar, y menor a 3 es anormal o se encuentra con compromiso importante. Y en 0, cuando no es reactivo, no se mide o tiene una respuesta típica. Acá en la parte inferior ustedes ven el ID del paciente, la identificación, tiene la fecha, la hora, pupila derecha, pupila izquierda y la diferencial de los dos. En la parte vertical van a ver acá lo que dice NPI, que es el índice de reactividad pupilar, y el tamaño, ¿no? Derecho, tamaño 3.63, izquierdo 3.09. La reactividad de la luz es 4.1 del derecho y el izquierdo 4.3. La diferencial entre los dos no va más allá de 0.2. Se considera también patológico que si la diferencial entre ambas pupilas, el índice de reactividad, es mayor a 0.7. Eso también hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Porque también nos indica de que la patología puede ser orientada de manera unilateral, ¿no? Y eso también se ve en pacientes que tienen compromiso neurológico, sobre todo en stroke, ¿no? Ahí se ve que la patología es de un solo hemisferio. Acá se ven las tendencias, ¿no? La medición del índice de reactividad en el derecho 4.1, en el izquierdo 4.3, el tamaño es 3.6, 3.09, la diferencial es 0.2 en ambos, en el índice de reactividad y en el tamaño, o sea, no hay problema porque no es más de 0, no es más de 0.7. Acá se ven las curvas de medición y las tendencias, ¿no? Y al lado se ven las velocidades de latencia que vimos en la primera fase, la velocidad de caída, y con eso los porcentajes también que conocemos. Lo importante de todas estas medidas son estas dos, el tamaño de la pupila y el índice de reactividad pupilar. Cuando sale cero, ¿no? Que también nos ha ocurrido, cuando hacemos una evaluación pupilométrica y encontramos cero, de manera automática el pupilómetro busca la mejor medición. Y sin necesidad de presionar, se hace un segundo estudio de manera automática
Y si sale cero, ratifica, pues este paciente no tiene una reactividad pupilar. Nosotros en el hospital tenemos el pupilómetro. Hemos visto que en patologías o en injurias cerebrales bastante complicadas, los índices de reactividad que son cero tienen mal pronóstico, ¿no? Tienen un pronóstico neurológico bastante severo. No hablo de sobrevivencia, sino de pronóstico, digamos, de dependencia, ¿no? Posiblemente sobrevivan, pero la dependencia es bastante, totalmente dependen de un cuidador. No, todavía no se hace la evaluación a los 6 meses, que es el punto más importante para que haya una recuperación, pero por lo menos en la parte aguda nos puede indicar que este paciente pues sí tiene un compromiso importante. Un dato interesante también es que si la pupila al iniciar la medición es 1 milímetro o menos, la evaluación pupilométrica no se va a realizar de la manera más adecuada. Entonces, ahí sí tenemos que titular nuestra sedación, nuestra analgesia, sobre todo los opioides, porque esos son los que estimulan a la miosis. Entonces, hay que titularlo para poder hacer una evaluación pupilométrica adecuada. Por encima de 1, sí podemos ver una velocidad de reactividad bastante eh, adecuada y con eso, pues, nos da una medición correcta, ¿no? Este es cuando sale cero, ven, de manera automática el pupilómetro ubica nuevamente la pupila en el marco verde y con eso hace una segunda medición. Si la segunda medición ratifica que es cero, la medición de actividad pupilar queda como cero, o sea, el pronóstico neurológico por lo menos es malo, ¿no? Acá se ven las tendencias, ¿no? En verde es la pupila derecha, en amarillo la pupila izquierda. Ven el índice de reactividad y acá abajo el tamaño pupilar, ¿no? Ven el tamaño pupilar, por ejemplo, en verde está entre 3 a 4,5, adecuado quizás, pero cuando hay una tendencia mucho mayor a la midriasis, es lo que se observa que el índice de reactividad pupilar va a ser bastante eh, menos de 3, ¿no? Entonces aquí hay que actuar. Se nota, por ejemplo, de que el hemisferio derecho está más comprometido que el izquierdo, y por eso hay que complementar con otros estudios, puede ser tomográficos o clínicos, para tomar una decisión, ¿no? Bueno, es importante tener una línea de base de seguimiento, hacer los estudios pupillométricos, si el paciente se encuentra en agudo cada hora, cada 2 horas, con eso se ven las tendencias de cómo está yendo la reactividad pupilar frente a la luz, frente al tratamiento que estamos estableciendo. Si el paciente tiene hipertensión intracraniana, por ejemplo, nos falta optimizar un poco más los osmóticos, de repente tiene una PIC todavía elevada. Sí, lo hemos complementado nosotros la pupilometría en el hospital con la presión intracerebral y correlaciona bastante, ¿no? Cuando el paciente tiene hipertensión endocraniana, el índice de reactividad siempre es bastante bajo. Entonces, hasta ahora los estudios nos ayudan a identificar que esta es una herramienta a pie de cama que nos sirve para ver o evaluar nuestro manejo, nuestras tendencias, para tomar decisiones a corto plazo. De repente este paciente requiere una craniectomía compresiva o requiere una cirugía de emergencia, o de repente un estudio tomográfico para corroborar de que el edema cerebral ha incrementado o no. Y con eso ganamos tiempo, ¿no? Ganamos tiempo. Lo importante es conocer la herramienta, conocer los puntos de corte, valorarlo, tener un poco de experiencia en la utilidad y pues nos ayuda porque es una herramienta a pie de cama que lo tiene bastante a la mano. El personal de enfermería, obviamente, es el que le da mayor utilidad a esta herramienta porque ellas se evalúan cada hora las pupilas, ¿no? Entonces hay que darle esta herramienta para que puedan hacer una evaluación pupilométrica de la manera más correcta y adecuada. No solo el tamaño, sino la reactividad pupilar frente a la luz. Acá son tendencias del manejo del tamaño pupilar y frente a el índice de reactividad pupilar. Estos datos hay que correlacionarlos, salen en el computador de la pantalla del equipo. Y lo importante es que esta información también se puede bajar a una laptop o a una PC para construir pues, las tendencias de forma durante el día, ¿no? Finalmente, pues, indicarles de que quizás las patologías que más conocemos y que ustedes los han visto en sus unidades y en las cuales puede tener utilidad, son las lesiones neurológicas primarias y secundarias, ¿no? Como se describe acá. Quizás donde tenga un poco más de utilidad es en el trauma encefálico, en la hemorragia cerebroidea, en el estado isquémico, en el tumor cerebral, en el estatus epiléptico, en las infecciones, y como una herramienta de monitoreo
multimodal, ¿no? Dentro de las indicaciones neurológicas secundarias, quizás en pacientes que no tienen propiamente un problema primario neurológico, pero a la distancia sí, por ejemplo, en el postparada cardíaca, en la cirugía cardíaca en la cual haya un clampaje de la carótida de manera prolongada y en la cual haya hipoxia cerebral, se da un valor. En el ECMO también. Y finalmente, pues, hay que corroborar cómo se encuentra este paciente también frente a otro tipo de situaciones, porque podemos encontrar pupilas mióticas bastante marcadas en pacientes que han tenido un abuso, pues, de sustancias tóxicas, de drogas, en la cual hay una miosis importante y en la cual hay que tener en consideración esto para hacer una evaluación pupilométrica adecuada. Indirectamente también se hace para valorar digamos, si la pseudoanalgesia es profunda en ARS, en encefalopatías, en cetoacidosis, en pancreatitis, en la cual utilizamos también una pseudoanalgesia bastante profunda, ¿no? Este es el resumen de las anteriores, o sea, podemos utilizarlo en traumas encefálicos, en stroke, en convulsiones, en postoperado de cráneo, y de manera indirecta en cirugías cardíacas, en INMO, en arresto cardíaco. Bueno, y finalmente, felicitar a todo el equipo de UCI de nuestro hospital. Cumplimos 29 años trabajando al servicio de la comunidad y hemos evolucionado bastante, ¿no? De lo que teníamos al principio 5 camas, hoy en día tenemos una unidad bastante grande, un momento con 36 camas ocupadas. Y pues agradecerles y felicitarlos a todo el equipo también que ha organizado este curso y darles las gracias por la invitación. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Jesús Valverde, por su excelente ponencia. Pupilometría, una nueva herramienta para la neuromonitoreo. Muchas gracias, doctor Valverde. Si hubiese de los participantes presentes alguna consulta, alguna duda, algo que desean poder reforzar de esta excelente ponencia, sean libres en poder tener esa consulta, por favor. Tengo aquí en el chat, le voy a leer la pregunta, doctor. A ver, dice, ¿es recomendable llevar a una tomografía de cerebro cuando el índice de reactividad pupilar es menor de 3? ¿Y, y qué es lo que se debe pretender encontrar? Bueno, cuando hemos complementado nosotros la pupilometría con otras formas de neuromonitoreo, en este caso con la tomografía, hemos ratificado pues de que este paciente tiene edema cerebral, o tiene un resangrado, o tiene isquemia, o tiene infarto cerebral. Entonces, sí ayuda, ¿no? Sí ayuda a corroborar. Si el paciente se encuentra en una condición muy crítica, en la cual probablemente no sea transportable, la recomendación sería pasarnos en el estudio pupilométrico para, digamos, hacer una predicción de que nuestra terapia todavía no se encuentra óptima, porque si ya llegó a un tope, utilizar la estrategia quirúrgica para poder manipular. O sea, si el paciente tiene unas altas dosis de vasopresores o tiene un requerimiento de oxígeno alto y el transporte a un tomógrafo lo pone en una situación de riesgo, preferible es valorar la condición neurológica con el pupilómetro, no llevarlo al tomógrafo, optimizar nuestra terapia. Si a pesar de eso no mejora, eh, condicionar una evaluación del neurocirujano para ver si tiene una estrategia quirúrgica para poder ayudarnos a estabilizar a nuestro paciente neurocrítico, ¿no? Excelente, doctor Jesús. Tengo otra pregunta de Gabriela Pérez. Dice, en traumatismo de base de cráneo, generalmente, ¿cómo se encuentra la reacción y tamaño pupilar? Bueno, lo que compromete a la evaluación pupilar no es precisamente la fractura, sino lo que ocasiona la fractura o el traumatismo de base cráneo. Esto va a ir secundado de un sangrado y también de un edema cerebral. Al comprimir el nervio óptico es donde se van a ver pues estas complicaciones. Como está en base cráneo, obviamente tiene que haber una respuesta pupilar bastante lenta, ¿no? No va a ser adecuada. De repente el índice primario va a ser menor a 3, con un tamaño pupilar de repente un poco incrementado. Entonces,
Obviamente lo que vamos a encontrar es que está alterado el índice de tamaño pupilar y también está alterado el índice de reactividad. Pero les vuelvo a indicar, esto todavía está siendo valorado por patologías si tenemos un estudio tomográfico previo o si tenemos un monitoreo de presión intracerebral, nos ayudaría tremendamente. Nosotros lo que hemos hecho en el hospital ha sido, eh, en paralelo, hacer estudio tomográfico, en paralelo hacer estudios de presión intracerebral, y con eso nos da la certeza de que sí, el índice de pupilometría sí está alterado, tiene una explicación estructural, anatómica, a través de la tomografía, o a través también del estudio de Doppler que hacemos en pacientes que se encuentran en condición crítica. Si hay un correlato, pero todavía la conclusión final es de que no se puede tomar de manera aislada el punto de corte sin haber hecho un estudio previo de otras formas de neuromonitoreo. Doctor, quizás en esa misma línea va esta pregunta de Yanni Guamán. ¿Qué tamaño de pupila nos indica la gravedad de un paciente? El estudio de pupilometría, más allá del tamaño de la pupila, lo que nos ayuda es a valorar el índice de reactividad pupilar, ¿no? Nos hemos encontrado que las pupilas están en 4, en 5, quizás, y el cambio ha sido rápido, quizás en 1 o 2 horas. Pero detrás de eso puede haber un escenario farmacológico, puede haber, digamos, un compromiso de otra índole que no sea primario al cerebro. Entonces, no solo es valorar el tamaño de la pupila, sino es valorar la relatividad frente a la luz, y eso pocas veces se hace de manera manual, ¿no? Con una linterna. Este computador que capta la velocidad de relatividad frente a la luz, eso es lo que tiene más importancia que el tamaño pupilar. Es cierto que las pupilas de diámetro más amplio nos indican pues de que el cerebro se está comprimiendo, ¿no? O hay un edema cerebral o hay hipertensión endocraniana. Pero lo que nos da signos de alarma más importantes es si la reactividad pupilar es menor a 3. Ok, muchas gracias, doctor Jesús. Si alguien de los presentes puede tener alguna pregunta activando su audio por medio de la plataforma Zoom para poder terminar con la parte del doctor Jesús Valverde. Ok, creo que no tenemos ni una consulta. Muchísimas gracias, doctor Jesús Valverde. Gracias a Seguramente ustedes. vamos a seguir participando, invitándolo a otras ponencias, dándonos cátedra de su tema, de la experiencia que usted tiene en lo que respecta al cuidado del paciente neurocrítico. Muchas gracias y buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Listo.